buenos días. Bon dia, Bon dia pel matí. això mateix. Vale. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Y si se añade alguien un poco más tarde, pues se añade. Voy a ir con la tercera estrofa. Entonces la voy a plantear un poquito por encima, ¿vale? La voy a leer en castellano. Voy a recordar un poco lo que dije ayer, ¿vale? De causa, efecto, efecto, causa, ¿vale? Entonces, la estrofa dice: la prakriti raíz, o sea, la materia raíz, que dijimos, mula prakriti, es una causa que no es efecto, ¿vale? Los 7 principios, comenzando por Mahat, que recuerdo eran Mahat, Ahamkara y los Tanmatras, ¿vale? Son a la vez causa y efecto. Ahora explicaré por qué, ¿vale? Luego dice, los 16 son solamente efectos. Los 16 se refiere a órganos de acción, indriyas, ¿vale? Órganos de acción, órganos de conocimiento y la mente y los panchamahabhutas, que son los elementos, ¿vale? Ahora los comento. Y luego habla de Purusha. Al final ya habla de Purusha, que dice, Purusha no es ni causa ni efecto, ¿vale? La conciencia no es ni causa ni efecto. Entonces, vale, vamos a ir primero a... Primero, mensaje de tranquilidad. La filosofía es bueno tomarla en el Samkhya. Vamos a ver cómo primero va a explicar Prakriti, ¿vale? Va a explicar cómo se genera la materia. Lo primero que ha explicado de todo es, los 2 primeros son como un aislamiento, ¿vale? Que te dice, en el mundo hay sufrimiento y a qué es debido, ¿vale? Entonces, el primero es, en el mundo hay sufrimiento y en el segundo es, a qué es debido. Más o menos, ¿vale? Un poquito así por encima. Resumiendo. Luego, después de eso, te dice, vale, ahora vamos a la chicha, ¿vale? Ahora te voy a explicar cuál es la metafísica, cómo se genera el universo, cómo concibo que puedo deshacer todo esto, pero vamos a empezar por el principio para poder deshacer todo esto. Por el principio, que es por el final. Primero te dice todos los elementos y luego te los va explicando uno por uno, ¿vale? Entonces, la filosofía, eso, la vamos tomando como algo que está bonito para estudiar, ¿vale? Que nos va a ayudar a comprender también que a veces puede, en cierta forma, ser como un refugio también. Cuando la estudiamos, nos ayuda a mantenernos en constante vínculo con la meditación y es una herramienta que podemos utilizar y hay veces, hay trozos a lo mejor que pueden ser más o menos densos que otros, pero tomarla como eso, como un descubrimiento, de ir descubriendo cositas poquito a poco y no en plan, ¿qué me está contando este? O esta gente le haga fuerte a cosas extrañas, ¿vale? Entonces, tomarlo un poco como eso, ¿vale? Ir haciendo. Y no preocuparse, porque si a lo mejor en un momento no entendemos algo,
próximamente en otros versos podemos entenderlo, o otro día cuando lo leamos, o a raíz de nuestra práctica, un día volveremos a leer el mismo texto y entenderemos más cosas, ¿vale? Entonces, después de este mensaje de alivio, patrocinado por Ritananda, ahora, ahora continúo. Vale. Decíamos que la Prakriti solo causa, ¿vale? No es efecto. Esto lo va a ir explicando después, ¿vale? Pero para que un poquito lo tengáis en cuenta, la Prakriti, como dije ayer, solo causa cuando se desequilibra, por así decirlo, ¿vale? Tendría como un movimiento interno y solo la explicación del Samkhya para que se manifieste es que podríamos decir es observada, ¿vale? De alguna forma por la conciencia, por el Purusha, ¿vale? Que no es ni causa ni efecto, como dije ayer. Entonces, esta mera observación, de algún modo, hace que se manifieste, ¿vale? Entonces, igual que se va a manifestar, va a volver otra vez a su origen, ¿vale? Lo que llamamos creación para el Samkhya es aparición y desaparición, ¿vale? Me gusta un poco porque también con lo que estudiamos de Vipassana y tal, siempre, Goenka siempre dice, ¿no? Las sensaciones o todo cuanto existe, la ley natural de la impermanencia hace que todo surja y desaparezca, pero no dice en ningún momento que la materia crea y se destruye, dice que surge y desaparece, ¿vale? Y el Samkhya dice igual, el universo surge y desaparece, pero no se crea ni se destruye. Es como un constante destello, ¿vale? Entonces, esa es un poco la explicación, ¿vale? Por eso no es causada por nada, porque ella misma sería como se expande y se contrae de alguna forma, ¿vale? Para que lo entendamos, pero siempre ha existido el principio activo de Mula Prakriti, ¿vale? Entonces, ella causa, ¿vale? Pero no es causada. Entonces, ¿causa qué? Causaba lo que decía ayer, el intelecto, ¿vale? Mahat, el intelecto universal o individual. Y esto ya empieza a ser causa y efecto. ¿Por qué? Porque Mahat es efecto de ese despliegue de la materia, de ese despliegue de las cualidades de la materia, ¿vale? Las cualidades de la materia no las voy a explicar ahora, pero para los que suenen son los gunas, los 3 gunas, ¿vale? Las 3 cualidades de la materia. Entonces, estas se despliegan y ya el efecto es Mahat. Y este produce Ahamkara, ¿vale? La sensación de, o la experiencia del yo. La experiencia del yo es producida, con lo cual es efecto del intelecto, ¿vale? Va como, ¿vale? Es efecto, con lo cual también es causa y efecto. Y luego, los tanmatras es un sonido, gusto, olor, ¿vale? Los sentidos. Son efecto de la sensación de yo, ¿vale? de la experiencia del yo, y a la vez son causas, ¿vale? Aparte de ser efectos del yo, por ejemplo, el sonido va a ser también efecto de elementos, ¿vale? O sea, por ejemplo, una campana produce sonido, ¿vale? Pero necesita el yo para ser experimentado. Si no hubiera yo, no podría experimentarse el sonido, ¿vale? Y se experimenta a través de lo que voy a decir ahora, los 16 siguientes, ¿vale? Hemos dicho, ahora vienen, después de estos últimos 7 que hemos dicho, que son causas y efectos,
vienen 17 más, sí, 17 más, que son los 10 órganos, los 5 órganos de acción y los 5 órganos de conocimiento. Luego os lo escribiré en sánscrito, ¿vale? También ahí por el grupo y tal, pero si ahora me pongo karma, indriya, jnana, indriyas, tanmatras, vichara, tal, no, ¿vale? Por el grupo os lo escribo, ¿sí? Porque ya es suficientemente denso como para ponerme a decir esto ahora. Vale, vale. Entonces, claro, he dicho, voy a ir a desgranar esto primero, ¿vale? He dicho, o sea, el sonido, los tanmatras, ¿vale? Sonido, gusto, olor, tacto, etcétera, también son causas. Y dices, bueno, ¿de qué es causa? ¿No? De los elementos, ¿vale? Se consideraría por su vibración, ¿vale? El sonido al final es una vibración. Entonces, generan los elementos, generan la materia. Esto lo voy a explicar aquí un poquito por encima. Cuál genera cuál, ¿vale? Pero también os lo pasaré luego por el grupo para que no tengáis mucho lío tampoco. Entonces, el primero es el éter, ¿vale? El primer elemento es el éter, akasha, y es producido por el sonido. ¿Vale? El éter podríamos decir que es el espacio, ¿vale? Donde se considera que está el prana, el espacio, todo el espacio, el cual no está ocupado, de algún modo, ¿vale? Entonces, está generado por el sonido. Y luego va de lo más sutil, ¿vale? El éter sería lo más sutil. Luego va de lo más sutil a lo más tosco. Los elementos van de lo más sutil a lo más tosco. El éter. Luego el aire. Y el aire ya es generado por dos. El sonido y el tacto, ¿vale? Luego pasa el fuego. Es generado por el sonido, el tacto, la forma. Luego pasa el agua, generado por el sonido, el tacto, la forma y el sabor. Y luego pasa la tierra, que es generado por estos cuatro, y el olor, ¿vale? Luego lo escribo, pero para que tengáis una idea. Entonces, estos 5, sonido, tacto, forma, olor y gusto o sabor, son los 5 tanmatras: éter, agua, éter, aire, fuego, agua y tierra, son los 5 panchamahabhutas, los 5 elementos que conforman la materia, ¿vale? Y nuestra interacción con ellos, que son los otros 11 elementos que faltan, estos son los 5 órganos de acción para poder tener comunicación con el mundo, y los 5 órganos de conocimiento que se llaman, o de percepción en este caso, para poder percibir el mundo que nos rodea. Estos son 10, faltaría uno. Manas, la mente, ¿vale? Que posibilita el proceso de todo esto, ¿vale? Entonces, estos 5 y 5 los digo para que los tengáis aquí también un poquito, ¿vale? Que son oído, piel, ojo, lengua y nariz como órganos de conocimiento, habla, manos, pies, excreción y reproducción como órganos de acción. Como órganos de acción habla podría ser, es el sentido, podría ser más bien boca, manos, pies, ano, genitales, ¿vale? Para que veáis otra forma de verlo, ¿vale? Y hasta aquí se hubiera generado ya lo que serían los 25 elementos que conforman la materia, ¿vale? Luego el purusha, que no es ni causa ni efecto, que él lo empieza a explicar a partir del Karika 17, ¿vale? Hasta el Karika 17 va explicando la materia. Luego empieza a explicar sobre la conciencia. Entonces, estos últimos, estos 17, no son productores, solo son efectos, ¿vale? Ya no producen nada, solo son efectos. Por ejemplo, la piel ya no produce, o
o las manos ya no producen. Son efectos que se han producido, nos ayudan a la interacción con el mundo, pero no producen otros efectos, ¿vale? No generan más elementos. Y hoy hasta aquí creo que está bien. Ya os digo, ahora va a seguir explicando un poquito más cómo se sigue generando. ¿Tú quieres añadir algo? Vale, pues eso, ¿vale? Iremos viendo para qué nos sirve esto, ¿vale? Porque al final lo que busca el Samkhya es una forma de liberación a través de la observación, ¿vale? Esto también lo hicieron mucho los taoístas o tal. Entonces lo que hace primero es observar la naturaleza y a través del observamiento de la naturaleza llega a conclusiones de cómo puede ser en realidad la realidad metafísica, la realidad metafísica en general, ¿vale? El tema de que pues, la realidad sea dual, de algún modo, que no haya una conciencia última, poco a poco te explica todo lo que es en base a la materia para darte sus motivos de por qué la realidad o la realidad, no sé cómo llamarlo ya, es la filosofía, te da sus motivos de que la metafísica sea dual, ¿vale? Entonces te lo va explicando todo para decirte, mira, es que si lo ves así, tiene sentido, ¿vale? Vale, pues es el motivo de que hable también de todo esto, ¿sí? Muy bien, pues sin más dilación, vamos a meditar. Si tenéis dudas o lo que sea, nos escribís después, ¿vale? Y lo vamos solucionando. 40, 40, 105. Posición cómoda, cerramos los ojos. Muy bien, hoy vamos a seguir con Anapana. Vamos a seguir observando solo el triangulito
la base de la nariz y el centro del labio superior. Esta es el área del la delimitación del triángulo. Vamos a sentir el aire que pasa por esta zona, cómo toca la piel. Vamos a sentir si es más fresca, un poco menos fresca. Vamos a sentir la sensación sobre la piel. Todas las sensaciones que surjan en otros lados del cuerpo, que sean sensaciones sutiles o que sean incómodas, ahora no nos importan, seguimos observando esta zona debajo de la nariz. Intentamos poner en práctica la ecuanimidad, no nos apegamos a las sensaciones sutiles, no rechazamos las sensaciones de incomodidad. Nos recordamos que todas las sensaciones son impermanentes, tanto las sutiles como las incómodas. Intentamos practicar aditana, no nos movemos, a menos que no haya una lesión, podemos quedarnos durante toda la meditación en la misma posición sin rechazar las sensaciones desagradables.
Buen día. Nos vemos el próximo día, ¿vale? Luego envío esas cositas.